Bien, muy buenas tardes. Esta es la segunda sesión donde vamos a conversar sobre razonamiento clínico en la formación en salud, que está destinado a los docentes de las carreras de la salud de la Universidad del Alba. El propósito de la clase es, como ustedes pueden ver en la diapositiva, comprender el razonamiento clínico como competencia clave, analizar su desarrollo en estudiantes de pregrado, identificar estrategias de enseñanza y evaluación. El razonamiento clínico es un concepto que probablemente es uno de aquellos que en la vida cotidiana utilizamos sin tener muy claro cuál es su significado. Y bueno, vamos a tratar de que cuando terminen estas sesiones no sea así en ninguno de los que están presentes. Se trata de una competencia fundamental en la formación de profesionales de la salud, ya que integra conocimientos, prácticas y actitudes para la toma de decisiones en contextos clínicos. ¿Cuál es la importancia del razonamiento clínico entonces? Estamos de acuerdo en que la atención en salud se desarrolla en escenarios caracterizados por la incertidumbre, la complejidad y la variabilidad de los pacientes. En este contexto, la toma de decisiones requiere el desarrollo de una competencia clave, y esa competencia clave es el razonamiento clínico. Aquí estamos viendo un círculo que está rodeado de flechas, también circulares, que están señalando que aquí no estamos frente a un proceso lineal, sino que vamos y venimos entre los diferentes componentes. El razonamiento clínico se define como un proceso cognitivo mediante el cual el profesional recopila e interpreta información clínica. ¿Cómo recopilamos la información clínica? Creo que para nadie es un misterio que tenemos que entrevistar al paciente, entrevistar al acompañante, revisar la historia clínica, revisar los exámenes y cualquier otra información que nos llegue en algún momento y que consideremos importante. Luego, esta información hay que integrarla, hay que analizarla, de manera que podamos formular una hipótesis diagnóstica, por supuesto, con el fin de tomar decisiones terapéuticas. Evalúa sus resultados, por supuesto, y también tenemos que incluir la metacognición, entendida como la capacidad de reflexionar, monitorear y autorregular el propio pensamiento. Entonces, vamos viendo que la activación del razonamiento clínico no es un proceso sencillo, no es espontáneo, sino que hay que considerar que no basta con el conocimiento teórico. Este tiene que integrarse con experiencia, intuición y juicio clínico. Muchos errores clínicos no se deben a la falta de conocimientos, sino a fallas en el proceso del razonar. El razonamiento clínico guía las decisiones reales e impacta directamente en la seguridad del paciente. Ahora, en el centro tenemos ahí una figura que dice: pensar bien salva vidas. Qué importante es eso, ¿verdad? Pues los errores en nuestra línea de pensamiento pueden ser fatales.
Desde la teoría del doble proceso, planteada por Eva en el 2005, se encuentra que el razonamiento clínico integra, por una parte, un sistema intuitivo, rápido, automático, basado en patrones, con un sistema analítico que es lento, deliberado y lógico. Ahora, en el caso de nuestros estudiantes de pregrado, predomina inicialmente el razonamiento analítico, mientras que el reconocimiento de patrones se va desarrollando con la experiencia. Ahora, este proceso se apoya en scripts o guiones de enfermedad, estructuras de conocimiento que organizan la información clínica. Asimismo, los sesgos cognitivos pueden afectar la toma de decisiones, por lo que la metacognición va a resultar clave. A pesar de su relevancia, persisten dificultades para definir, enseñar y evaluar el razonamiento clínico. Eso Norman lo tenía muy claro ya en el año 2005. ¿Cómo se produce la evolución del estudiante? El desarrollo es progresivo, tal como estamos viendo estos peldaños acá. Requiere de experiencias educativas estructuradas, de aprendizaje contextualizado y de espacios de reflexión. En las etapas iniciales, los estudiantes utilizan estrategias analíticas basadas en conocimiento biomédico, lo cual es muy lógico. Con la experiencia, desarrollan estructuras más complejas que facilitan el reconocimiento de patrones y una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Tenemos que tener en cuenta siempre que el estudiante no piensa mal, sino que piensa diferente, ¿cierto? El docente es un experto para el estudiante. Por lo tanto, no lo podemos juzgar al mismo nivel nuestro. ¿Qué pasa en la realidad? Hay algunas dificultades, problemas en la enseñanza. ¿Por qué? Hay algunos desafíos que tenemos que enfrentar. El razonamiento clínico es un proceso invisible. Aquí estamos frente a un iceberg, ¿no es cierto? Estamos viendo una parte pequeña, como son los icebergs, siempre nos han dicho. Lo que se ve es lo mínimo en relación con la tremenda magnitud, el tremendo volumen de hielo que el iceberg lo mantiene. Y entonces resulta que los expertos toman decisiones de una manera rápida y casi automatizada. Y el proceso suele evidenciarse solo en el resultado final. Por otra parte, los docentes expertos no siempre logran explicitar cómo piensan, lo que obliga al estudiante a inferir el proceso, adivinar, o sea, cómo él supone que se debe pensar. ¿Cómo enseñar entonces el razonamiento clínico? Hay un espectro, estamos viendo aquí en la diapositiva, seguramente están apareciendo cada día cosas nuevas, así que lo más probable es que haya otras recomendaciones fuera de esta, pero las que más conocemos nosotros y las que más utilizamos son las que aparecen aquí. El aprendizaje basado en casos clínicos, la discusión clínica guiada, el modelamiento del docente, la simulación clínica y la reflexión estructurada. Estas estrategias
promueven un aprendizaje activo, en contraste con los modelos tradicionales que conocemos, ¿no es cierto?, centrados en la transmisión de contenido, el profesor parado adelante, hablando un largo rato y los estudiantes escuchando. Acá, en cada una de estas estrategias que he mostrado, el docente cumple un rol clave como facilitador y modelador del pensamiento clínico. Veamos con algún detalle cada una de ellas. En el caso del aprendizaje basado en casos clínicos, es una estrategia que está centrada en el análisis de casos, ya sean reales o simulados, que permite a los estudiantes integrar conocimientos, generar hipótesis, tomar decisiones clínicas en un contexto significativo. Favorece el razonamiento clínico porque sitúa el aprendizaje en la práctica. ¿Cuál es el rol del docente? Facilitador que guía el proceso, no entrega respuestas inmediatas. Ahí hay un ejemplo. Paciente de 65 años, fumador, consulta por disnea progresiva y tos crónica. Le preguntamos a los estudiantes, ¿qué información adicional necesitas? ¿Cuáles son tus hipótesis diagnósticas iniciales? ¿Qué exámenes solicitarías y por qué? En este caso, se espera que los estudiantes construyan el razonamiento paso a paso, no solo lleguen rápidamente al diagnóstico final. Acá a la derecha tenemos la discusión clínica guiada. ¿A qué se refiere esto? Es la interacción estructurada donde el docente orienta el análisis clínico mediante preguntas estratégicas, promoviendo pensamiento crítico y explicitación del razonamiento. ¿Cuál es el rol del docente? Nuevamente, guía activo que dirige la profundidad del análisis. Durante el análisis de un caso, el docente interviene con preguntas tales como ¿qué hallazgo te parece más relevante? ¿Qué hipótesis estás descartando? ¿Qué sesgo influye en tu decisión? Bueno, en todo caso, aquí la clave no es el caso en sí, sino la calidad de las preguntas que le formule el docente. Cuando hablamos del modelamiento, estamos refiriéndonos a hacer visible lo invisible. El docente hace explícito su propio razonamiento clínico, mostrando cómo organiza la información, genera hipótesis y toma decisiones. Permite que los estudiantes vean procesos mentales que normalmente son invisibles. Pero, ¿cuál es el rol del docente entonces? Es un experto que transparenta su pensamiento. Miren qué difícil es lo que tiene que hacer, pero la verdad es que no es tan difícil. Por ejemplo, el docente dice, este paciente tiene fiebre y dolor abdominal. Inicialmente pienso en una causa infecciosa, pero el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha me hace priorizar apendicitis. Sin embargo, no debo descartar A, B, C. Aquí vemos que no solo se muestra la conclusión, sino el camino, incluyendo dudas e incertidumbre. Por su parte, la mente del estudiante hace una reflexión estructurada, desarrolla metacognición, identifica errores y sesgos, puede usar bitácoras, distintos elementos para poder manejarse. Podemos preguntarle, ¿qué información cambió tu hipótesis? ¿En qué momento dudaste? Bien,
llegamos a la simulación. La verdad es que yo no voy a hablar en detalle de la simulación y la decisión segura, porque de eso se encarga la próxima sesión, donde la profesora Marisol Arias les va a mostrar en detalle y mucho mejor que lo que yo podría hacer. Por el momento les puedo decir que se trata del uso de escenarios simulados con pacientes estandarizados o maniquí, role-playing, que permiten practicar la toma de decisiones en un entorno seguro, sin riesgo para pacientes reales. Y eso es lo que más interesa al estudiante, ¿no es cierto? El poder ir perdiendo sus miedos frente a algo que no es real y que no le va a causar ningún daño. Por ejemplo, simulación de urgencia. Paciente con dolor torácico en la sala de urgencia. Allí los estudiantes tendrían que evaluar al paciente, priorizar acciones, tomar decisiones en tiempo real. Luego del ejercicio se realiza un debriefing. ¿Ya? ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Qué harían distinto? Entonces el aprendizaje ocurre principalmente en la reflexión posterior. Veamos ahora la reflexión estructurada. Este es un proceso guiado donde los estudiantes analizan su propio razonamiento, identifican errores, sesgos y oportunidades de mejora. Es clave para desarrollar la metacognición. ¿Cuál es el rol del docente? Facilitador que estructura la reflexión. Luego de resolver un caso se le solicita responder. ¿Cuál fue su diagnóstico inicial? ¿Qué información cambió tu hipótesis? ¿En qué momento dudaste? ¿Qué sesgo cognitivo podrías haber tenido? Usar formatos de bitácoras, pautas de reflexión, les va a ayudar a los estudiantes. ¿Cuál es el rol del docente? Entonces, en suma, en casos clínicos, en la discusión guiada, en el modelamiento, en la simulación, la reflexión. Ustedes ven que dice facilitador, guía activo, experto, diseñador del escenario y facilitador, simplemente facilitador. ¿Ya? ¿Facilitador de qué? En el caso de casos clínicos, que guía el proceso, no entrega respuestas inmediatas. En la discusión guiada, dirige hacia la profundidad. En el modelamiento, el experto transparenta su pensamiento, ya lo habíamos dicho. Y en la simulación, bueno, está el docente, ¿no es cierto?, diseña el escenario, facilita el debriefing y es un facilitador del debriefing. En la reflexión, el facilitador estructura el análisis metacognitivo. Entonces, estamos diciendo que el docente no es solo su rol evaluar respuestas, ¿cierto? Lo que él tiene que hacer es hacer explícito su razonamiento, lo cual no es tan fácil. Debe descomponer los pasos de la toma de decisiones, generar ambientes seguros para la participación y la reflexión. El razonamiento clínico requiere práctica deliberada, exposición a múltiples casos y retroalimentación constante. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que no basta una sola instancia para llegar a desarrollarlo. Es un proceso largo en el cual se va
interiorizando y se va desarrollando de a poco. Ahora, indudablemente que tenemos que agregar a esto de que hay algunas barreras, como la falta de formación docente para poder hacer funcionar este proceso. También hay una resistencia al cambio y siempre limitaciones de tiempo. Bueno, ustedes seguramente que están pensando en sus propios problemas, las dificultades que tienen como para ello. Ya vamos a hablar sobre eso. ¿Qué implicancias tiene para la docencia? La enseñanza del razonamiento clínico implica transitar hacia metodologías activas, asegurar una coherencia entre los objetivos, la enseñanza y la evaluación. O sea, lo que yo he planteado como meta, ¿cierto? Como competencia a lograr, el procedimiento que uso para enseñarlo y el procedimiento que uso para evaluar. Entonces, para esto, obviamente que hay que fortalecer la formación docente, por eso estamos aquí hoy día en esta circunstancia. ¿Qué factores favorecen su desarrollo? El trabajo colaborativo, la exposición a múltiples casos y las metodologías activas. Trabajo colaborativo pensando en que cuando estamos en el grupo de estudiantes con más de un docente va a ser mucho más provechoso, ¿ya? ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, podemos suponer, ¿no es cierto?, de que el evaluar si respondió bien o mal no es suficiente. Lo relevante nuevamente es el proceso. ¿Qué datos usó? ¿Qué descartó? ¿Cómo llegó a la decisión? Y para eso también ustedes deben, a lo mejor, estar usando ya ECOE, el Minisex, casos clínicos u otros. Veamos con un poco más de detalle. Podemos categorizar los procedimientos de evaluación en 3 grupos. Los entornos estandarizados, los entornos de incertidumbre y la evaluación en el lugar de trabajo. Los entornos estandarizados los vamos a plantear en los ECOE-OSCE, en los casos clínicos abiertos y el entorno de incertidumbre en el test de concordancia de Scripps. Y el lugar de trabajo en el Minisex y en los TOPS. Veamos entonces a qué se refiere el ECOE, aunque para muchos de ustedes puede ser familiar. El ECOE es una evaluación estructurada en estaciones sucesivas diseñada para valorar habilidades clínicas específicas bajo criterios objetivos estandarizados. Los o las estudiantes rotan por un círculo de estaciones, todas de igual duración, centradas cada uno en un tema específico. El estudiante enfrenta tareas clínicas estandarizadas, tales como anamnesis, examen físico, comunicación, toma de decisiones, escena con paciente simulado, demostración de procedimientos o buzón. Un ejemplo de una estación es un paciente con dolor abdominal. Y allí que se espera que realice una anamnesis dirigida, que proponga hipótesis diagnósticas y que indique una conducta inicial. O sea, en este caso va a evaluar desempeño observable en un contexto clínico simulado. Cuando se trata de casos clínicos abiertos, se trata de una resolución que le pedimos al estudiante por escrito de casos donde éste debe explicitar su razonamiento clínico, no solo el diagnóstico final. Por ejemplo, paciente con disnea
el estudiante debe formular hipótesis, justificar las decisiones y proponer un plan diagnóstico. Permite evaluar la calidad del razonamiento paso a paso. Y esto que aparece aquí como tan grandioso, ¿no es cierto?, es el reto de la incertidumbre, el test de concordancia de Scripps, donde se evalúa cómo razona un clínico en condiciones de incertidumbre, que es lo habitual en la práctica real. No busca una respuesta correcta única, y eso es lo que nos cuesta a veces entender. Si lo que interesa es qué tan similar es el razonamiento del estudiante al de un panel de expertos. Evalúa cómo el estudiante interpreta nueva información en contextos clínicos inciertos, comparando su razonamiento con el de expertos. Se basa en la teoría de los scripts. Los scripts son guiones mentales. Los clínicos organizan su conocimiento en redes que les permiten interpretar información rápidamente. Se presenta un caso clínico breve, más una hipótesis, más nueva información, y el estudiante debe juzgar cómo cambia la probabilidad de esa hipótesis. Ya, un ejemplo, paciente con tos y fiebre. ¿Cuál es la hipótesis? Tiene una neumonía. Nueva información, la radiografía de tórax normal. Esto hace que la hipótesis sea, y le preguntamos, mucho menos probable, igualmente probable, más probable o mucho más probable. Entonces, tenemos que aprender a corregir estos tests. Las respuestas se comparan con un panel de expertos y el puntaje se asigna según el grado de concordancia, por eso se llama test de concordancia, Scripps. No se penaliza pensar distinto, sino pensar muy distinto a los expertos. ¿Qué evalúa? La interpretación de información clínica, el ajuste de hipótesis, el razonamiento en incertidumbre, no respuestas únicas. ¿Cuál es el gran error del docente? Pensar que es una prueba de conocimiento, que no lo es. Es una prueba de calidad del razonamiento clínico. Esto que parecía curioso, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la evaluación en el lugar de trabajo? Podemos imaginarnos lo que es, ¿no es cierto? El estudiante frente a una situación en la cual hay preguntas muy concretas. En el caso del Minisex, es una evaluación directa y breve del desempeño del estudiante en contexto clínico real. Está centrada en una interacción con el paciente, con retroalimentación inmediata. Y es mini porque dura poco, 10 a 20 minutos, y está muy focalizada. ¿Cómo se aplica? El docente observa una atención real o simulada, evalúa dimensiones específicas y entrega retroalimentación inmediata. Eso es lo fundamental. No lo podemos dejar para después, porque deja de ser Minisex. ¿Qué se puede evaluar en estos casos? Una anamnesis, cómo hace el examen físico, cómo razona clínicamente, cómo toma decisiones, cómo se comunica con el paciente, cuán profesional es frente a su trabajo y la observación de atención a un paciente real. Por ejemplo, un estudiante atiende a un paciente con dolor torácico. Entonces el docente observa qué preguntas hace el estudiante, qué hipótesis plantea, qué decisiones toma. El feedback. Consideraste infarto, pero omitiste preguntas, factores de riesgo clave.
¿Para qué es empleado? Para una evaluación formativa principalmente, para hacer el seguimiento del progreso del estudiante y para entrenar con feedback frecuente, que se acostumbre el estudiante a escuchar la crítica constructiva que le hace el docente. ¿Cuál es el error común? Usarlo como un checklist, donde pierde su valor, por supuesto. Lo central es el feedback clínico específico. Bien, y aquí a la derecha tenemos los DOPS. ¿Qué son los DOPS? Direct Observation of the Student Skills. ¿Qué es? Una evaluación directa de procedimientos clínicos específicos en contexto real o simulado. Evalúa lo que el estudiante realmente hace en la práctica. Y a diferencia del mini-SEX, aquí el foco no es toda la atención, sino una habilidad técnica concreta. ¿Cómo se aplica? El estudiante realiza un procedimiento, el docente observa con una pauta estructurada y se entrega retroalimentación inmediata. También. ¿Qué tipo de procedimientos? Por ejemplo, la instalación de una vía venosa, una sutura, una toma de muestra, una intubación, un examen físico específico. Por ejemplo, veamos la instalación de un catéter venoso. En este caso se va a evaluar la preparación del material, la técnica aséptica, la ejecución del procedimiento, la seguridad del paciente y la comunicación con el paciente. ¿Qué evalúa el DOPS? Las habilidades técnicas, la seguridad clínica y la integración con razonamiento, o sea, indicación del procedimiento. Un error común es evaluar solo si le resultó. Y lo importante es cómo lo hizo, no solo el resultado. Bien, pueden imaginar o concluir ustedes que no todas las estrategias evalúan lo mismo. Algunas conocimiento, más razonamiento, más desempeño clínico, eso significa una evaluación integral. Evaluar razonamiento clínico, entonces, es eso, integral. Ya dijimos, cada instrumento, los que aquí están, evalúa distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el ECOE, la integración de competencias en escenario estructurado, qué evidencia es observable, el desempeño en estaciones para una anamnesis, un examen, toma de decisiones, comunicación, etc. En el caso del test de concordancia script, ¿qué es lo que va a evaluar? ¿Cómo piensas? Razonamiento en incertidumbre. ¿Cuál es la evidencia observable? El ajuste de hipótesis frente a nueva información con concordancia, o sea, en concordancia con los expertos. El mini-SEX, ¿cómo actúas clínicamente? En una atención real, cómo realiza la entrevista, el juicio clínico, las decisiones, la comunicación. Y los DOPS es cómo hace un procedimiento. Ejecución de técnicas, la seguridad, la indicación del procedimiento. Entonces, una idea clave es el uso flexible del conocimiento en un contexto real con incertidumbre. No es memorización. Y eso, por supuesto, que se enseña. Conclusiones. Competencia compleja, no hay duda. Multifacético. Su desarrollo depende de la integración de conocimientos teóricos y experiencia clínica. Se construye principalmente a través de la práctica deliberada y la exposición a múltiples situaciones clínicas. No es una habilidad genérica, sino un proceso contextualizado
que se sustenta en la toma de decisiones en salud. O sea, el razonamiento clínico no es una habilidad general, es el resultado del uso flexible de distintos tipos de conocimientos en función del contexto. Bueno, aquí está en suma, ¿no es cierto?, todo lo que hemos hablado, que vemos que es una tremenda complejidad, pero queda una pregunta. ¿Qué cambio pequeño podrían implementar mañana en su docencia para hacer visible el razonamiento clínico? Llevar el razonamiento clínico al aula es una decisión pedagógica consciente.